Bueno, 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 buenos días con todos. Hoy es el seminario número 12 bueno, en realidad es la charla invitada número 12 y en esta oportunidad tenemos a Orlando Villoni de la Universidad de Córdoba que muy amablemente Flor va a hacer la presentación. Espero que disfruten la charla. Flor. bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer presentarlo a Orlando y muchísimas gracias por haber aceptado realizar el seminario. Orlando Guiloni es licenciado en física y doctor en ciencias físicas y en la actualidad es investigador independiente del Instituto de Física Enrique Gaviola en Córdoba. Y su línea de trabajo es acerca de sistemas magnéticos aplicando simulaciones numéricas. Así que muchísimas gracias, Orlando, por aceptar y bueno, eh, todo tuyo. Ok, gracias. Entonces, comparto la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, ah, ¿están viendo la pantalla? Sí, se ve ahí la primera diapositiva. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, y el puntero también lo ven. Sí, Bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a dar la charla. Yo les voy a contar sobre simulaciones en Monte Carlo para hacer estudios en el fenómeno que se llama magnetización reversa. Bueno, el contenido de charla es este que estoy mostrando. Primero voy a dar una breve introducción al fenómeno de magnetización reversa. Después voy a introducir las perovskitas magnéticas, hablar de los modelos, contar los resultados y las conclusiones. En la segunda parte de la charla voy a hablar de un compuesto de níquel y niobio, donde el esquema es básicamente el mismo. Y bueno, voy a contar también los modelos, los resultados y las conclusiones. Bueno, entonces arrancamos con la introducción al fenómeno de la magnetización reversa. Este fenómeno se ha observado en una amplia variedad de sistemas magnéticos e involucra varios principios físicos. Por ejemplo, se observa cuando hay un acoplamiento antiferromagnético entre subredes ferromagnéticas, como por ejemplo en las ferritas de este tipo, donde A y B son iones metálicos 3D. También se observa cuando hay un acoplamiento antiferromagnético entre subredes antiferromagnéticas con Canting, como es el caso de las perovskitas AB o 3, donde A es una tierra rara y B es un metal de transición. Bueno, hay otros sistemas donde también se observa la magnetización reversa, no los voy a mencionar porque no me voy a enfocar en eso en esta charla, pero quienes estén interesados pueden ver el review de Kumar y Yusuf, que es, hasta donde yo sé, el único review sobre este fenómeno. Entonces, arrancamos con un ejemplo de un sistema ferromagnético donde se ve la magnetización reversa. Si enfriamos con campo el sistema, con un campo positivo, primero el sistema se ordena, la temperatura en él alcanza un pico y a una temperatura que se llama la temperatura de compensación, la magnetización cambia de signo y tiene una remanencia negativa a bajas temperaturas. Entonces, bueno, los protocolos de medición que son importantes para caracterizar este tipo de sistemas son el field cooling, que consiste en enfriar con un campo partiendo de una temperatura mayor a la temperatura de Nil, y medir durante el enfriamiento. El otro proceso es el field cooling warming, donde uno enfría con campo y después mide durante el calentamiento. Y por último está el proceso zero field cooling, donde uno enfría sin campo, aplica el campo y después mide durante el calentamiento. Yo me voy a enfocar más en estos dos, que son los que son más apropiados para analizar con las simulaciones Monte Carlo y análisis de campo medio. Bueno, entonces el mecanismo de por qué se produce la magnetización reversa lo podemos ver en estas dos figuras. En este caso tenemos un ferrimagneto con dos sublatis A y B que tienen magnetizaciones opuestas. Cuando se enfría,
lo que uno mide es la suma de la magnetización, que está indicada acá con la letra M. Cuando uno observa el fenómeno de magnetización reversa, la dependencia en temperatura de las dos sublátices son diferentes, de manera que al comienzo existe una magnetización en un signo y después de la temperatura de compensación cambia de signo. Por supuesto, el sistema primero podría haber tenido magnetización positiva y después pasar a una magnetización negativa. Lo que rompe la simetría en las mediciones es el campo aplicado. Entonces, si aplicamos un campo en la dirección positiva, primero vamos a tener una magnetización positiva y luego esa magnetización va a pasar a ser negativa. Entonces, en el ejemplo anterior del compuesto con cobalto y vanadio, los iones de cobalto magnético están distribuidos en sitios tetraédricos y en sitios octaédricos, que llamamos A y B. Entonces los momentos magnéticos de los sitios tetraedros, o de los tetraedros y de los octaedros son distintos debido a pequeñas diferencias en el quenching del momento orbital de los dos sitios. Eso da lugar a que la magnetización a bajas temperaturas de las sublátices sean distintas. Entonces, bueno, ahora arrancamos con el compuesto con las perovskitas magnéticas. Acá tenemos una estructura cristalina de la perovskita, donde las esferas naranjas son los sitios A, que pueden ser lutecio o itrio, son iones no magnéticos, y los sitios B, que están en el interior de los octaedros, que están formados por los oxígenos, acá mostrados en violeta, son los iones magnéticos. La estructura, la celda unidad es ortorrómbica y pertenece al grupo espacial PBN. Acá les muestro solamente los iones de hierro, ya que como los iones, las tierras raras o el litio son no magnéticos, en nuestras simulaciones nos vamos a interesar nada más que en la metal de transición. Entonces, los tipos de órdenes magnéticos que son compatibles con esta estructura cristalina, con la simetría de la estructura cristalina, en la notación de Berthold son los siguientes. Podemos tener un ordenamiento ferromagnético, donde todos los espines apuntan en la misma dirección. Podemos tener un ordenamiento antiferromagnético de tipo A, donde los espines en un plano apuntan en dirección y los espines del otro plano apuntan en dirección contraria. De tipo C, donde tenemos líneas ferromagnéticas que se alternan. Y el tipo G, donde podemos pensar en dos sublátices que están interpenetradas. Es decir, cada spin tiene a sus vecinos que apuntan en la dirección opuesta. Este es un tipo particular de ordenamiento que aparece cuando hay interacciones más allá de dos vecinos, que no estamos interesados. Entonces podemos combinar estos ordenamientos y partimos, por ejemplo, de un orden de tipo G en la dirección X. Le agregamos un ordenamiento de tipo A en la dirección Y, es decir, estos espines están canteados acá, en la dirección Y. Y le podemos agregar un ordenamiento ferromagnético en la dirección Z. Nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de orden, donde vamos a despreciar el ordenamiento de tipo A. Entonces, bueno, esta es la estructura cristalina de este compuesto, que tiene tantos iones de hierro como de cromo, esto lo midió Fernando, a la temperatura de 4 Kelvin. Podemos ver que los espines están ligeramente canteados. Si miramos de arriba esta estructura, vamos a ver este esquema, donde acá está indicada la interacción de Dzialojinsky-Morilla, que va alternando en dirección y que cantea los espines en la dirección Z. Nosotros podemos rotar el sistema y ver que los iones de hierro, de cromo, están ordenados en una celda cúbica. Además elegimos la dirección del vector de Dzialojinsky-Morilla en la dirección Y. Entonces, a partir de este esquema, vamos a realizar las simulaciones de Monte Carlo. Entonces, el hamiltoniano que utilizamos en espines de tipo Heisenberg es el siguiente. Tenemos el término antiferromagnético, acá donde las constantes estas son positivas y nos dan lugar al ordenamiento de tipo G. Tenemos las interacciones de Dzialojinsky-Morilla que nos dan el ordenamiento ferromagnético débil.
tenemos un término de anisotropía cristalina que hace que los espines apunten en la dirección X. Y por último, tenemos el término Zeeman, que nos acopla los espines con el campo. Entonces, las constantes ferromagnéticas son todas positivas porque tenemos acoplamientos antiferro con la constante del hierro mayor que la constante del cromo, de los compuestos de cromo, porque la temperatura de Néel del hierro es mayor que la temperatura del cromo. Por un momento no sabemos cuál es este valor. Bueno, y como son todas positivas, podemos hablar de dos sublátices, A y B, a pesar de que los iones que ocupan la sublátice pueden ser distintos. Y después tenemos la interacción de Dialog-Morizan, que apuntan en la misma dirección, en el caso del cromo y el hierro, pero cambian de dirección en lugares. La anisotropía en las dos sublátices, para los dos tipos de iones es la misma, y es mayor que cero, lo cual nos da una anisotropía axial. Bueno, este sería el esquema de cómo se ve el ordenamiento de los espines correspondiente al hamiltoniano. O sea, tenemos acá los espines de Dialog-Zinc y Morilla apuntan saliendo del plano de las slides y se van alternando de manera que el canting siempre es la misma dirección. Bueno, acá tenemos un campo que hace que el canting vaya para arriba. Si agregamos un átomo de cromo, lo que hace es invierte estas dos interacciones, porque son de signo opuesto, de manera que genera una frustración en el sistema. En este caso, esta interacción haría que apunten para arriba y esta que apunten hacia abajo. Este vector de Dialog-Zinc-Morilla. Entonces, las interacciones de Dialog-Zinc-Morilla son mucho menores que las interacciones de intercambio, lo cual da lugar a un ángulo de canting que es muy pequeño, del orden de 2 al 10 a la menos 2 radianes. Bueno, entonces lo que utilizamos para las simulaciones son algoritmos de Metrópoli, single spin flip, donde elegimos un spin al azar y sorteamos una nueva orientación en un entorno del mismo que es cercana a la orientación original. Como es una red cúbica, el tamaño del sistema es L por L por L, donde usamos 40, L igual a 40, con lo cual tenemos 64.000 spins. Para calcular los promedios, corremos 10 a la 5 pasos Monte Carlo, lo utilizamos para termalizar, y luego usamos el mismo número de pasos para calcular las cantidades, computando las mismas cada 10 a las 2 pasos Monte Carlo, es decir, cada 100 pasos Monte Carlo. Y para simular los compuestos, que tienen hierro y cromo, los sitios de la red cúbica son ocupados por los iones cromo con una probabilidad X y con una probabilidad 1 menos X por los iones de hierro. Una cantidad importante es la magnetización Stagger, donde lo que hacemos es sumar el momento magnético de una sublátice y restarle el momento magnético de la otra sublátice tomando el módulo. Esto es equivalente a la magnetización, esta cantidad es equivalente a la magnetización en un sistema ferromagnético. Bueno, entonces, pasando a los experimentos, lo que observó Fernando en el año 2016 es que los compuestos con lutecio a una composición intermedia, se observa el fenómeno de magnetización reversa. Tenemos un pequeño pico, después la magnetización cambia de signo a una temperatura de compensación que es 224 Kelvin. Esto ya había sido observado unos años antes, pero en el compuesto con itrio, donde, bueno, se observa el fenómeno de magnetización reversa también en ese compuesto. Entonces los objetivos en un comienzo son modelar las curvas Field Cooling para ver la magnetización reversa. Comenzamos estudiando la dependencia de la temperatura de Néel con el contenido de cromo para obtener las constantes de interacción hierro-cromo en los compuestos con lutecio y con itrio. Y luego chequeamos las simulaciones antes de analizar, digamos, la magnetización reversa con modelos efectivos. Entonces, acá les estoy mostrando la dependencia de la temperatura de Néel en función de la concentración de cromo. Los puntos rojos son los puntos experimentales y los triángulos son las simulaciones de Monte Carlo. Vemos que hay relativamente un buen acuerdo entre las simulaciones y los experimentos.
Y acá, en línea punteada y en la línea de trazo, tenemos dos aproximaciones de campo medio. Esta es la de Hashimoto y esta es la de Dasari. Los valores que dan las aproximaciones de campo medio son 28,3 Kelvin y 1,3 Kelvin para las constantes. Monte Carlo da 9,25 Kelvin. Y Moss-Bauer, mediciones de efecto Moss-Bauer en soluciones diluidas, dan 6,8 Kelvin. Es decir, están cerca de lo que obtenemos con Monte Carlo. Bueno, y si comparamos ahora la simulación de Monte Carlo con el modelo introducido por Dasari, vemos que el modelo Dasari de campo medio sobreestima el valor real que utilizamos en las simulaciones, y si graficamos el modelo de Dasari con el valor de las simulaciones de Monte Carlo, vemos que se aparta bastante de los puntos, ¿no? De los puntos de Monte Carlo. Sería esta línea continua. Bueno, entonces, si hacemos lo mismo con los resultados reportados por Dasari para el compuesto acá que tenemos con itrio, vemos que las simulaciones de Monte Carlo acompañan bastante bien los puntos experimentales. Estos serían los ajustes con la aproximación de campo medio de Hashimoto y la de Dasari. Y el valor que obtenemos en Monte Carlo es el mismo que había obtenido con Lutecio. Y en Dasari, bueno, el valor está sobreestimado respecto del valor que mide Moskin y colaboradores con el efecto Moss-Bauer, que es 6,7. Entonces, en conclusión, obtenemos que los valores de la constante de intercambio son los mismos para el lutecio que para el itrio. Entonces, ahora pasamos a analizar un modelo efectivo para estudiar el Canting. Entonces, escribimos la aproximación, la energía en la aproximación de dos subredes, donde tenemos la subred A que apunta en una dirección y la subred B que apunta en otra dirección. Los ángulos de los iones de hierro y de cromo están dados por θ y por φ, y definimos estas constantes efectivas que vamos a utilizar en el modelo en función de la ocupación de los sitios, ya sea por cromo o por hierro. Entonces, la magnetización total la obtenemos minimizando la energía respecto de θ y φ para ángulos pequeños, y luego con esta expresión calculamos la magnetización. Bueno, esta sería la magnetización a temperaturas bajas, o a temperatura cero. Entonces ahora lo que hacemos es comparar la magnetización de la simulación de Monte Carlo con la del modelo efectivo. Los triángulos acá son las simulaciones de Monte Carlo, estamos tomando el módulo de la magnetización, y la línea continua es la aproximación efectiva. Es decir, funciona bien para bajas concentraciones de cromo y funciona bien para altas concentraciones de cromo, pero en el medio hay un desacuerdo. Podemos utilizar otro modelo heurístico, es un modelo efectivo donde consideramos las contribuciones pesadas de los tipos de Canting que tenemos, que serían los Canting de cromo, el Canting de hierro, y ajustamos esta expresión con el Canting de los iones de hierro-cromo, o de los enlaces hierro-cromo. Bueno, acá bueno, el acuerdo es un poco mejor, sobre todo en la parte intermedia, pero se pierde acá un poco en el ajuste a bajas concentraciones y a altas concentraciones. Bueno, esto se debe seguramente a que en las concentraciones intermedias, los pares que son más frecuentes son los pares hierro-cobalto. Entonces, bueno, al igual que en la aproximación de campo medio, este modelo efectivo, digamos, el acuerdo no es tan bueno en el caso de las concentraciones intermedias. Entonces, pasando a las curvas de magnetización reversa, acá tenemos el compuesto de lutecio, simulamos el compuesto de lutecio con esta composición. Entonces, bueno, acá tenemos tres curvas que corresponden a distintos campos, entonces enfriamos con campo, aparece el pico y después tenemos la temperatura de compensación. Lo que sucede acá es que primero se acoplan los átomos de hierro con el campo, lo que da lugar al pico positivo, y después a temperaturas más bajas se comienzan a ordenar los átomos de cromo, que dan una contribución negativa y finalmente dan una remanencia negativa a bajas temperaturas. Lo que sucede con la concentración de X0,6 es que la temperatura de orden y la temperatura de compensación son indistinguibles. Entonces, en principio de esta concentración nosotros no deberíamos observar un pico
antes de la reversión. Pero lo que es más extraño es lo que ocurre a la concentración de 0,5, donde acá observamos dos tipos de curvas. Curvas donde se observa magnetización reversa y curvas donde no se observa magnetización reversa. Bueno, la suma da la línea acá horizontal, y lo que no está claro acá es cuál es el mecanismo de magnetización reversa, es decir, cómo es que el campo rompe la simetría. Entonces, hasta acá, digamos, no pudimos explicar por qué aparece el pico en el compuesto de lutecio con hierro y cromo en la composición intermedia. Entonces, como paso siguiente, lo que hacemos es, en todos los cálculos anteriores estábamos considerando distribuciones homogéneas. Acá tenemos tantos átomos de cromo que podrían ser los verdes, como de hierro, que podrían ser los violetas. Y acá tenemos una distribución no homogénea, con el mismo valor medio, pero donde se pueden ver que acá hay zonas con más átomos de hierro y acá hay zonas con menos átomos de hierro. Es decir, hay fluctuaciones en la composición. Entonces, si ahora permitimos que hayan fluctuaciones en la composición y vamos aumentando las fluctuaciones, esas fluctuaciones, vemos que aparece un pico como el que se observa en el experimento. Entonces podemos decir que ese pico que se observa en los experimentos es debido a fluctuación en la composición. Ahora, si tomamos el valor máximo de fluctuación y vamos variando la composición, vemos que ese pico se ve hasta la composición de 0,55. Es decir, ya con fluctuaciones no es posible inducir un pico cuando la concentración de cromo es muy alta, ¿no? Entonces, bueno, los resultados de las simulaciones de Monte Carlo y experimentos son los siguientes. Ahora, si consideramos un sistema homogéneo, tenemos que la temperatura de compensación del compuesto que es rico en hierro es menor que la temperatura de compensación del compuesto que es pobre en hierro. Y esto no se ve en los experimentos. Acá la temperatura de composición del compuesto rico en hierro es menor que la temperatura de compensación del compuesto que no es rico en hierro. Pero si permitimos fluctuaciones, como hicimos antes, acá tenemos estas curvas que vemos en líneas continuas, son realizaciones individuales, y la que está en naranja es un promedio de todas. Vemos que la temperatura de composición se corre a temperaturas más bajas y pasa a ser menor que la temperatura de compensación del compuesto rico en cromo. Entonces, hasta acá, digamos, explicamos el pico para el compuesto con una fracción de cromo igual a 0,5 y también para las fracciones que son cercanas a 0,5. Entonces, de acuerdo a los experimentos, lo que tenemos es que cuando la composición es rica en hierro, tenemos un pico y después la temperatura de compensación, y cuando el compuesto es pobre en hierro, tenemos que el pico prácticamente desaparece. Pero lo que es extraño es lo que pasa cuando aumentamos el contenido de cromo. Y esto es lo que se dio cuenta Flor en sus experimentos. Y es que no solamente que aparece un pico, sino que el pico es muy grande. Ese pico permanece después de realizar tratamientos térmicos y permanece aún después de que la magnetización reversa desaparece al tratamiento térmico realizado en la temperatura más alta. Bueno, entonces la pregunta es qué puede estar pasando acá, porque no lo podemos explicar esto con una distribución no homogénea de iones. Entonces nos preguntamos si hay clústeres, es decir, si esta podría ser una situación en el compuesto que es muy rico en cromo. Bueno, ya hay antecedentes respecto de que la existencia de clústeres se propuso en este trabajo para explicar la magnetización reversa en este tipo de compuestos. Entonces, lo que hacemos, o lo que hicimos, fue considerar dos composiciones, una que es rica en hierro y otra que es rica en cromo, que es digamos, la composición experimental, para dos tamaños de clúster.
Entonces, cuando el tamaño de los clústeres aumenta, la separación, podemos ver que la separación de los clústeres también aumenta. Entonces tenemos estas dos situaciones, y vamos a analizar primero las curvas de magnetización del compuesto que es rico en cromo. Y lo que observamos es lo siguiente, que podemos ver acá a la derecha. Es decir, las líneas punteadas acá son realizaciones individuales, es decir, son procesos de field cooling que hacemos a la muestra y luego vamos repitiendo. Entonces, bueno, en primer lugar las curvas son muy ruidosas y a veces apuntan en dirección positiva y a veces apuntan en dirección negativa. Entonces lo que hicimos fue promediar todas las curvas y vimos que es posible que aparezca un pico antes del cambio de signo de la magnetización. Acá en las franjas rosas, en la columna rosa está indicada las temperaturas de composición observadas en los experimentos bajo distintos tratamientos térmicos, y la línea punteada acá es la temperatura de orden observada en el experimento. Si aumentamos el tamaño de los clústeres, en este caso teníamos 27 clústeres, ahora tenemos 8 clústeres, bueno, las curvas son mucho más ruidosas, y aparentemente el pico desaparece, pero seguimos observando la magnetización reversa. Hay otra cosa que hay que mencionar que es importante, y es que cuando uno considera clúster, como por ejemplo en el compuesto este, rico en cromo, y medimos la magnetización Stagger, lo que vemos es que los clústeres se ordenan y después entran en un estado superparamagnético, es decir, van oscilando la magnetización Stagger hasta un punto donde se bloquean y se orientan en la dirección de fácil magnetización, que sería la dirección X en nuestro caso. Y lo mismo ocurre con los compuestos que son más ricos en hierro. En este caso los clústeres son un poco más grandes, entonces el sistema se bloquea antes. No se ordena, como se bloquea, pero no se ordena, y después se ordena a una temperatura más baja, al igual que este compuesto, en la dirección X. Bueno, entonces como las conclusiones de la primera parte, podemos decir que las simulaciones de Monte Carlo aproximan bien la dependencia de la temperatura crítica, la temperatura de Néel, en función de la concentración de cromo, en las perovskitas que contienen lutecio y contienen iter. La aproximación de campo medio, propuesta por Dasari, que es la más reciente, digamos, respecto a la otra de Hashimoto, que era más vieja, sobreestima el valor del integral de intercambio entre cromo y hierro. El valor obtenido por Monte Carlo es 9,4 Kelvin, que se aproxima más a las mediciones por efecto Moss-Bauer, que son del orden de 6,7 Kelvin. La constante de intercambio no varía si los sitios están ocupados por lutecio o por iter. Entonces las simulaciones muestran que son necesarias fluctuaciones en la composición para observar un pico antes de la reversión de la magnetización cuando X es 0,5. ¿no? En la primera, cuando poníamos sistema homogéneo, no veíamos el pico antes de la reversión. Y la presencia de nanoclúster de hierro en muestra con alto contenido de cromo explicaría, acá lo pongo en signo de pregunta, la aparición de la magnetización reversa. Pero bueno, hace falta nuevos experimentos y más simulaciones para verificar si esto es así, sobre todo porque no queda claro cuál es el mecanismo que rompe la simetría en estos sistemas. Bueno, entonces ahora paso al otro compuesto, que es el compuesto que tiene níquel, niobio. Este es un compuesto que tiene una estructura en forma de capas. Los átomos de níquel, o los iones de níquel, están en verde acá, y los de niobio están en gris. Y esta sería la estructura de las interacciones magnéticas, donde los distintos colores indican que las interacciones son distintas. Entonces tenemos una estructura muy cercana a la hexagonal para los sitios A, y una estructura hexagonal distorsionada para los sitios B, y los dos planos se conectan con interacciones que son de un acoplamiento antiferro. Entonces podemos aproximar este sistema con una red hexagonal o con planos hexagonales que se acoplan entre sí con acoplamientos antiferromagnéticos. Entonces en el compuesto que estamos interesados, donde se hacen sustituciones de níquel por zinc, los iones de níquel son sustituidos por los iones de zinc, que son iones no magnéticos. Bueno, este es un sistema bastante más simple que las perovskitas.
que podemos aproximar con un hamiltoniano de espines tipo Ising, de valor 1, donde acá tenemos la energía de interacción Zeeman. Los GA y los GB son los factores de Landé que tienen en cuenta a su vez la eventual contribución de los momentos orbitales al momento magnético. Este es el acoplamiento entre planos, y acá tenemos los acoplamientos dentro del plano para los sitios A y dentro del plano para los sitios B. Si ponemos sustituciones, eso lo podemos modelar con este hamiltoniano, donde acá introducimos una variable de ocupación, que es 1 si el sitio está ocupado por níquel, y es 0 si el sitio está ocupado por zinc. Entonces la fracción de sitios ocupados por iones de níquel es esta, se puede expresar de esta manera. Y vamos a analizar los experimentos con estos valores como fueron reportados por Juan Pablo y colaboradores en este trabajo. Entonces utilizamos también un algoritmo de Metropolis con single speed flip. Elegimos una espina al azar y luego sorteamos un valor que está dado en estos valores posibles, más menos 1 y 0. El tamaño del sistema en este caso es NL por L, donde NL es el número de espines en cada plano hexagonal y L es el número de plano. Para calcular los promedios utilizamos dial a 4 pasos de Monte Carlo, perdón, acá es Monte Carlo, no Monte Carlos, para termalizar, y luego usamos el mismo número para calcular las cantidades computando las mismas cada 10 a la 2 pasos de Monte Carlo. Y luego promediamos con esas mediciones. Entonces elegimos el igual a 30 y en el igual a 900, que nos da un buen resultado, buen compromiso entre la velocidad y precisión. Bueno, acá son necesarias hacer muchas simulaciones para ir ajustando los experimentos, entonces es importante que sea rápido la simulación. Entonces también podemos utilizar una aproximación de campo medio para analizar el sistema. Partimos de este hamiltoniano, donde estos serían los operadores de spin. Escribimos el hamiltoniano en la aproximación de campo medio. Para esto seguimos las ideas introducidas por Erem, acá en el año 95. Y calculamos los campos moleculares que están dados en términos de la magnetización media de los sitios A y B. Introducimos estas constantes efectivas que tienen en cuenta la coordinación de los sitios, y luego podemos calcular la energía libre, como hacemos en mecánica estadística. Tenemos la energía libre. Podemos calcular también la energía interna, la magnetización de cada subred, que puede expresarse en términos de la función de Brillouin B1. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Y finalmente podemos calcular la magnetización total sumando las contribuciones de cada subred. Para obtener la M total tenemos que resolver numéricamente las ecuaciones nuevas, y estas nosotros las resolvimos utilizando el software matemático. Bueno, entonces, pasando a los resultados experimentales y a las simulaciones, acá tenemos la curva de field cooling para el compuesto. Las estrellitas son los puntos experimentales, y la línea azul son los cálculos de Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo, y la curva roja son los cálculos de Milton. Vemos que hay un buen acuerdo en las dos aproximaciones. El cociente de los factores de Landé que utilizamos en Midfield y en Monte Carlo son bastante parecidos, son cercanos a 1. Y las constantes de intercambio también son parecidas, excepto en el caso de los planos, donde difieren un poco, o difieren bastante. Entonces, tanto en Monte Carlo como en Midfield podemos explicar los resultados experimentales para el compuesto puro. Luego analizamos qué pasa en las curvas field cooling, nada más que con Monte Carlo y Midfield, pero aumentando el campo. Vemos que cuando aumentamos el campo, el Monte Carlo y el Midfield empiezan a apartarse, y cuando el campo es más alto, este apartamiento es aún mayor. Y otra cosa que hicimos, porque fue reportado en los experimentos, es la curva field cooling warming, que consiste en hacer una curva field cooling cooling, aplicar un pulso de campo acá, de manera que invertimos la magnetización, y después medir durante calentamiento. Y durante calentamiento, a una dada temperatura, lo que sucede, como el campo es opuesto a la magnetización, es que la magnetización cambia de signo a una temperatura que nosotros llamamos T-switch.
y que tanto, bueno, en Monte Carlo como en Midfield son similares, o sea, o se observa el mismo efecto. Esto fue medido experimentalmente por Mel y Tota el año pasado, es decir que Midfield y las simulaciones explican ese efecto. Otra cosa que podemos hacer es analizar la variación de energía interna, comparando los protocolos Field Cooling Warming y los Field Cooling Cooling. Vemos que la diferencia de la energía interna entre el Field Cooling Warming y el Field Cooling Cooling es negativa a bajas temperaturas. Esto se debe al término Siemens, pero continúa siendo negativa en un rango bastante amplio de temperatura. Acá cambia de signo. Y finalmente, las dos magnetizaciones se hacen, las dos energías, perdón, se hacen iguales a la temperatura de switch. Bueno, lo mismo podemos el mismo análisis podemos hacer con la energía libre, pero acá solamente podemos utilizar la aproximación de campo medio porque calcular las energías libres utilizando simulaciones de Monte Carlo no es sencillo. Entonces, pero bueno, el comportamiento de la energía libre es muy parecido al comportamiento de la energía interna, y tu cambio de signo respecto de los dos protocolos a una dada temperatura. Esto quiere decir que la curva esta, que es la Field Cooling Warming, deja de ser estable a temperaturas mayores a las que está indicada acá por la línea de punto. Acá estamos en una zona metastable, eventualmente la magnetización cambia de signo, y las dos curvas, la Field Cooling Cooling y la Field Cooling Warming, colapsan acá para temperaturas mayores a la temperatura de switch. Bueno, eso respecto del análisis entre las simulaciones y el análisis de campo medio. Ahora pasamos a analizar los compuestos con sustituciones. Si hacemos sustituciones homogéneas y realizamos las simulaciones, lo que se ve en Monte Carlo es que la temperatura de Enel disminuye. Esto es esperable porque estamos quitando enlaces, y la temperatura de compensación también disminuye. La magnetización a baja temperatura no cambia mucho. Si ahora normalizamos esta curva por la temperatura de ordenamiento y la altura del pico, vemos que casi las curvas colapsan muy bien todas ellas. Estos serían los resultados del experimento. Acá la temperatura de Enel también disminuye a medida que se aumenta la concentración de zinc, pero la temperatura de compensación va en sentido contrario. La temperatura de compensación aumenta, a diferencia de la simulación. Y las magnetizaciones a baja temperatura son muy distintas. Si reescalamos las curvas, al igual que hicimos acá, lo que obtenemos es esto. Lo cual nos está diciendo que una sustitución homogénea de iones de níquel por zinc no explicaría los experimentos. Acá estamos utilizando los mismos parámetros para las interacciones de intercambio que obtuvimos en el compuesto puro, y también el mismo cociente para los factores de Landé. Entonces, bueno, hasta acá no podemos explicar los experimentos. Entonces lo que hicimos después fue ajustar las fracciones y también el cociente entre los factores de Landé. Es decir, ahora básicamente lo más importante es que empezamos a variar los cocientes entre los factores de Landé. Y en este caso, bueno, esto ya lo había mostrado, en este caso podemos explicar el comportamiento en temperatura de la magnetización en las curvas Cooling, e incluso cuando no hay magnetización reversa. De nuevo, los parámetros, acá no cambiamos los parámetros de intercambio, y el hecho de que los factores de temperatura sean todos muy parecidos, esos son los factores que utilizamos para ajustar las curvas, quiere decir que las constantes de intercambio en realidad no están cambiando mucho. Entonces, bueno, esa es una posible explicación, que estén cambiando los factores Landé. Y el origen físico podría ser que existan cambios en la elongación cuadrática de los octaedros, que son distintas para los sitios A y para los sitios B. Acá tenemos la elongación cuadrática para los sitios A, vemos que es básicamente constante en función de la sustitución de zinc, y acá vemos que cambia bastante en los sitios B. Entonces esto podría modificar la contribución magnética. Esto podría dar origen a una explicación para la modificación de la contribución magnética de los sitios A y los sitios B. Otra cosa que ensayamos fue proponer que las sustituciones de
de zinc, de níquel por zinc, se dan nada más que en los planos, en los sitios B. Es decir, cuando agregamos los átomos de zinc, estos van nada más que a los sitios B. Entonces, en este caso, mantenemos los parámetros de interacciones constantes, incluso el factor de Landé constante, y solo permitimos un ajuste con la fracción de ocupación. Y vemos que, de nuevo, esto explica bastante bien el experimento. Incluso ya estaría un poco mejor que cambiando el factor de Landé. Esto ocurre en todos los casos. Entonces, esta es una segunda explicación posible. Entonces, pasando a las conclusiones de la parte 2, tenemos que ajustamos las curvas de magnetización del sistema con níquel y niobio, usando simulaciones de Monte Carlo y cálculos de campo medio, obteniendo buenos acuerdos en ambos casos. ¿Sí? Las dos aproximaciones parecen funcionar en el caso del compuesto puro. Luego vimos que con una distribución homogénea de sustituciones no es posible describir las curvas experimentales de la serie. Sí, es que mantenemos los parámetros utilizados en el compuesto puro, es decir, las constantes de intercambio y los compuestos de Landé. Entonces, luego analizamos las curvas de magnetización de la serie con simulaciones Monte Carlo utilizando dos aproximaciones, modificando los factores Landé de cada sitio y proponiendo una distribución heterogénea de sustitución. Las distribuciones heterogéneas de sustituciones ya fueron propuestas por Watts et al. En un compuesto que es similar en el sentido de que tiene estructura hexagonal y está formado por capas, pero es distinto en cuanto al orden antiferromagnético. En el compuesto de Watts, cada plano es antiferromagnético, y bueno, ellos también realizaron simulaciones de Monte Carlo y obtuvieron un buen acuerdo con sus experimentos, proponiendo esta distribución heterogénea del sitio. Entonces, en resumen, las simulaciones de Monte Carlo muestran que el efecto de las sustituciones de zinc por níquel es cambiar la contribución relativa a la magnetización de los sitios A y B. Aparentemente, las constantes de intercambio no se están modificando mucho, solo existe un pruning, un podado de las constantes, pero no cambian en su valor. Y esto se puede explicar por una distorsión de los octaedros de los sitios B o una sustitución preferencial de los iones de níquel por zinc en los sitios beta. Bueno, eso sería todo. Paso a los agradecimientos de los colaboradores. En primer lugar a Flor, Fernando y Raúl, que básicamente me enseñaron todo lo que sé de las perovskitas magnéticas y con los cuales colaboré e hicieron los experimentos, muchos de los experimentos que les mostré. A Juan Pablo, Cristín y Antoine, con los cuales trabajé en el segundo compuesto. Y a Elena y Sergio, que son de nuestro grupo y con los cuales realicé varias de las simulaciones y también los análisis de campo medio y de MINPI. Por último, agradezco el soporte financiero de CONICET y CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, muchas gracias. Y si hay preguntas y las puedo responder, las respondo con gusto. Ok, buenísimo, Orlando. Muchas gracias por la charla. Me gustaría abrir la sesión a preguntas. Bueno, ahí Julián tiene una pregunta. Hola, bueno, hola gente, hola Orlando, che, muchas gracias por participar de Hola nuestros, Julián, ¿cómo estás? bien, che, Gracias a lo más ustedes. bien, que una alegría de escucharte, che. Bueno, voy a la pregunta directamente. Orlando, así, poco Sí, de mi lado experimental, te quería sí. consultar más en la parte teórica, o sea, ¿cuáles son las diferencias que uno podría esperar, ¿sí? Al usar un modelo de campo medio o a utilizar un Monte Carlo, digamos, que en principio, antes de empezar las simulaciones, digamos, qué es lo que uno espera, decir, bueno, con este método voy a ver esto mejor, o con este método voy a ver esto u otro, o que, como mostraste vos, por ejemplo, coincidan perfectamente con la curva experimental ambos métodos, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Claro, claro, está bien. Sí,
Está buena la pregunta. Yo creo que lo más importante, el campo medio con Monte Carlo pueden funcionar muy bien, digamos, pero, por ejemplo, si uno tiene distribuciones que no son homogéneas, bueno, y quiere hacer análisis de campo medio, ahí uno va a estar en problemas, digamos, ¿no? Y tiene que forzosamente recurrir a la simulación de Monte Carlo, ¿no? Como por ejemplo la aparición del pico, ¿no es cierto?, en la curva de reversión de las perovskitas con concentración intermedia. Y por ahí también cuando el desorden es importante, ¿no? Que se veía que, por ejemplo, el modelo cuando simulábamos con Monte Carlo las temperaturas de Nel, funcionaba bien en campo medio, los modelos se apartaban bastante, ¿no? Entonces, cuando hay mucho desorden, también puede fallar la aproximación de Monte Carlo. Fíjate que funcionaba bien la aproximación de campo medio en el compuesto puro, donde no hay desorden, ¿no? Bueno, eso sería un poco en general lo que yo te podría decir, ¿no? De cuándo utilizar una cosa u otra. Bien, bien, bárbaro, buenísimo, Orlando. Así, simplemente, viste, para tenerlo en la cabeza cuando uno dice, bueno, veo esto, lo otro, es que Sí, uno dice, bueno, con este método le puedo pegar más a esto u otro, está bien, bárbaro, che. sí, Dale, te otra agradezco. cosa importante que te digo, digamos, es que viste, en campo medio no tiene en cuenta las fluctuaciones y cuando vos estás cerca de la temperatura de Nel, digamos, ahí pueden ser importantes las Claro, claro. fluctuaciones y tenés que utilizar el Monte Carlo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, mil gracias, Orlando. Che, un gusto verte, ¿eh? Espero que sigas bien y Igualmente, que nos Julián. veamos personalmente en algún momento. Sí, ya nos vamos a ver. Sí, sí, sí. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, Julián. ¿Alguna otra? Yo tengo una pregunta, si no hay ninguno por ahora. ¿En algún momento mostraste las curvas de magnetización en función de temperatura para distintas concentraciones relativas entre los iones del hierro y cromo, en la primera parte, en las perovskitas? Ahí, En la perosquita. sí, ahí para la concentración 0,55 me parece que no llegabas a ver una compensación, ¿verdad? Eso es porque no le daba los átomos de hierro para revertir la magnetización. Claro, acá decís vos, en este Sí, caso, sí, había una, me parece claro, que no llegabas a cruzar el cero, ¿puede ser? que no llegaba a cruzar el cero, Sí. a ver, no sé, donde mostré, vuelvo para atrás. Estas son las que mostré yo, ¿no? Claro, Esta en cero, una de esas, a ver, en la siguiente me parece que era. acá, Sí, ese es 0,5, ¿no? ok. Em, Y lo que ocurre en 0,5 es que se observa, no hay pico, ¿no es cierto? Y a veces observás la magnetización reversa y a veces no. Es decir, estas son dos simulaciones. ok. Em, tú le llamas magnetización reversa al hecho de haber o no haber temperatura de compensación, ¿no? ¿Puede ser? Exacto, sí, Ok, exacto, exacto. Sí. Eh, bueno, en cambio cuando, ¿no es cierto? Y acá vos tenés un pico, ¿no? En el sí, experimento tenés un pico, ¿sí? Que lo podés explicar, digo, poniendo fluctuaciones, como vemos acá, ya que tenemos 0,5, que sería la curva negra, ¿no es cierto? Tenemos un pico, pero si ponemos fluctuaciones en la curva 0,55, en realidad el pico es muy débil. O sea, cuando es muy alta la concentración de cromo, aún poniendo fluctuaciones, no podés lograr un pico, ¿no? ok. De cualquier manera, eso está un poco de acuerdo con los experimentos, ¿no? Porque fíjate que este experimento es 0,55 también, y el pico es débil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, acá... ujú. ok, ok, gracias. Ahí Javier tiene una pregunta, Javier Curiale. Hola, Bueno, buenos dale. días. Muchas gracias por la Hola, charla. ¿qué? ¿Se escucha? Sí, 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 Sí. perfecto. Eh, Quería saber, este tipo de simulaciones, así como hiciste, si en lugar de tratarse de una solución sólida, donde uno tiene los iones distribuidos al azar, los Sí, armaras como si fuera una multicapa, ¿es sí. más costosa desde el punto de vista computacional? ¿Se puede hacer trivialmente? O sea, No, sería, sería, cómo sería, sería? sería bastante trivial, digamos, ¿no? Porque es como vos ordenás, o sea, vos en la Claro, simulación vos ordenás los iones al comienzo, que sería ese sería como el desorden congelado, ¿no es cierto? Y después hacer las simulaciones sobre el sistema magnético, o sea, hacer claro. la magnetismo.
Sí, no, Y no, te eso hago no. otra consulta en esa línea. Sí, Me llamó la atención que en sí, alguna de las transparencias contabas que decía, se empieza a ordenar el hierro, no me acuerdo cuál era el compuesto, pero decía, se empieza a ordenar el hierro por debajo del sí, ATN y después acá. arranca a ordenarse los otros átomos. Está, En- acá. O claro, sea, cuando digo hierro, bueno, el hierro primero se ordena, si vos pensás en los pares hierro-hierro, se ordenan primero porque el J hierro-hierro es más grande, ¿no es cierto? En claro. principio, En primero. otros sistemas ferrimagnéticos más Sí, metálicos, donde lo que tenés son metales de transición y sí, tierras raras, típicamente los dos, sí, o sea, se ordenan juntos, no se sí, ordenan antiferro, sino que se ordenan, digamos, ferri, si querés. O sea, sí, es un orden antiferro entre ellos, pero los dos, o sea, el sistema tiene una temperatura de orden y se establece el orden del largo alcance a una dada temperatura en la cual, como una subred tiene un momento más Ah, grande que otra, te aparece un momento no, neto. claro, No debido claro, a un claro. canting, sino debido, digamos, a que uno está ganando. No, no, Eh, y eso eh, que decís es y, correcto, es digamos, correcto. después lo que ocurre es que la temperatura de compensación es producto de que cómo cambia la M de cada subred con temperatura es distinta. Y Ujú, a mí me claro. da la sensación de que tenía que ver, o sea, no lo vi tan directo como que acá lo que pasa es lo mismo. ¿Es eso lo que está pasando acá? ¿O es que está cambiando el canteo, está cambiando, hay una contribución de Dialosisky-Morilla que va a hacer que se ordene distinto y la magnetización que tenés resultante es producto nada, una componente neta de una dirección, producto más de un canteo más que un, qué sé Claro, yo, no sé, que claro, un ferrimagnetismo, ¿o claro. no? Sí, sí. Acá lo que está censando con el campo es la contribución de Dialogin, la Ujú. interacción de Dialogin-Morilla. ¿Sí? Pero para que aparezca, para que vos la veas la interacción Claro, de pero Dialogin-Morilla, tiene que estar ordenado, ¿no es cierto? Antiferromagnéticamente los iones, porque es muy débil, ¿no? sí, sí, claro. ¿Se, Perdón, se se me cortó entiende? un poco, estoy con el teléfono y no, se me murió. Ah, Bueno, ok, entonces sí. sí, sí, Digo, sí, y eso vos lo podés medir sí, en el creo que monocarro, entendí. ¿no? ¿Entendés? Ujú. Bueno, Sí, siempre cuando hablamos del muchas acoplamiento con el gracias. campo. Ajá, dale, de nada, Javier. Gracias a vos. Eh, Perdón, se me corta la comunicación. ok, ok, pero sí se escuchó la pregunta completa y la respuesta completa para los demás. Eh, yo tengo otra consulta, Orlando, no sé si hay Sí, alguna otra pregunta también. Mencionaste que en una parte, para explicar los resultados, habías considerado presencia de clúster en sí, material. Eso claro. lo pueden verificar experimentalmente también, no, no sé si Bueno, eventualmente se podría, no sé si con microscopía electrónica o haciendo mediciones de curva de histéresis, ¿no? Y tratando de ver si hay contribuciones bueno, justamente de clúster para analizar las curvas, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de las Ahí simulaciones, justo yo creo que, que ahí le ahí escuchamos a justo que, Flor. bueno, que yo hice los experimentos. Claro, En realidad la idea era como que nosotros sintetizamos las perovskitas, les cambiamos las temperaturas de síntesis y vimos que la estructura se conservaba en todas las temperaturas, era la misma perovskita. Había leves cambios en los parámetros de red, pero no eran significativos. Y cuando íbamos a medir al squid, ya veíamos cambios significativos. Entonces, una forma como de explicar eso, acudimos a las simulaciones y a los clústeres. Nosotros experimentalmente no pudimos visualizar los clústeres con alguna de las técnicas, pero quizás sí alguna microscopía nos pueda llegar a ayudar a verlas, Ok, a los clústeres. está bien. Bueno, claro. gracias. No, no sé Sí. si hay alguna otra pregunta. Si no, agradezco, Orlando, el compartir tu trabajo con nuestro grupo en esta serie de seminarios. Nosotros todavía tenemos un par de seminarios más antes de cerrar el ciclo, pero te agradecemos por compartir tu trabajo. Muchas gracias Bueno, por la bueno, charla. bueno, gracias Muchas Luis y gracias, gracias a Orlando. ustedes por asistir. Así que bueno, nos veremos pronto. Ok, muchas Nos gracias. veremos pronto. Que estés muy bien. Saludos ahí a Listo. Córdoba. Dale, dale.